Vamos a hablar de un tema bien, parece sencillo y es sencillo, pero a veces no es tan fácil de practicarlo, aunque lo practicamos todos los días. La pregunta es si lo hacemos bien, lo hacemos correctamente, sobre qué bases bíblicas lo hacemos. A veces cuando somos ya antiguos en el Evangelio, pues se nos hace mucho más fácil, pero a veces ignoramos ciertas cosas que nos pueden ayudar para bendecir nuestra comunión con Dios. Un cristiano para mantenerse firme en estos últimos tiempos, amados, y en las situaciones que estamos viviendo, necesitamos, digamos, dos cosas fundamentales. Uno es la oración y la otra es el estudio de la palabra. O sea que lo que quiero decir es que son dos cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, y es algo que ha existido y debe existir durante todos los tiempos, ¿verdad? En cualquier época de la historia del ser humano, si haya tenido la oportunidad de tener un libro llamado Biblia, una biblioteca, que es la Biblia, uh, y no la haya leído, pues es un cristiano débil porque no conoce de Dios, no conoce lo que Dios quiere. No hay una comunicación de allá hacia acá. Y la otra es la oración. Si un cristiano no ora, pues no hay comunicación de aquí a allá. Y la comunicación con Dios es doble vía, doble vía. Él nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y es algo fundamental. Y hoy más que nunca, un cristiano para mantenerse firme ante tantas cosas que está existiendo. Por todas partes hay tiroteos, hay dardos del enemigo. Si no usa esos dos recursos de Dios, pues lo más probable es que va a ser un cristiano que va a estar cayendo, débil, un cristiano nominal, no un verdadero cristiano. Así que es importante leer la palabra y es importante orar. Eso es supremamente fundamental. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos bíblicos, amados. Es lindo. Usted algún día, si tiene la oportunidad y le gusta estudiar la Biblia, ese sería un tema importante. Se lo recomiendo, las oraciones de la Biblia. Y usted va a encontrar una serie de oraciones importantísimas, bellísimas. Pero hay una que es la que voy a compartir hoy, que a pesar de estar ahí y a pesar del protagonista de esa oración, muy pocos cristianos la toman como punto de referencia. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Muchos cristianos preferimos más bien decir pastores, como lo hacen los rabinos casi todos los sábados en sus sinagogas, proclamar la oración aarónica, la oración de Aarón, que es bellísima, es espectacular, es maravillosa, pero pocos pastores y cristianos toman como referencia esta oración que, a decir del paso, ahora está siendo de moda por parte de los cristianos mesiánicos, de los judíos mesiánicos que ya creen en Jesús. Y algunos se han preguntado, en Israel escuché a un mesiánico decir, no sé por qué los rabinos mesiánicos, o sea, los rabinos que creen en Jesús, siguen declarando la oración cada 8 días en la sinagoga de Aarón y no la del sacerdote Jesús, Yeshua, como ellos le llaman. Y yo aprendo de esas cosas, me gusta escucharlos y digo, wow, este hombre sí es nacido de nuevo, digo yo, ¿no? Porque ellos nacen prácticamente escuchando la oración de Aarón, los judíos. Y escuchar a un judío que ya luego cree en Jesús y dice, esta debería ser la que más debería de proclamarse, de declararse o de orarse en las sinagogas. Yo digo, wow, ha habido un cambio. Ciertamente Jesús es el Señor en la vida de este hombre, así como el caso de Nicodemo. Pero yo le invito, amado, a que usted abra su Biblia. A ver, ¿qué me pasó aquí? Ok. Abra su Biblia primero en Números capítulo 6, por favor. Vamos a recordar esa oración de Aarón, que es preciosa, es maravillosa, es especial, que muchas veces
nosotros la proclamamos desde el púlpito también, y que está en el corazón del pueblo judío. Números capítulo 6, 22, 27. Dice la palabra del Señor. Quiero saludar mientras ustedes lo encuentran ahí el libro de Números capítulo 6, a los hermanos que están conectados, Bepsi, como siempre, Leticia, un abrazo, saludes por favor a su amado esposo, a las niñas, el Señor le bendiga, igualmente Bepsi, para toda la familia un abrazo especial, Mirta en la Argentina como siempre ahí conectada, Dios la bendiga, así que son los que tengo por aquí que alcanzo a ver, a veces se me descontrola el teléfono, así que un abrazo bien especial. Hoy son, hasta hoy son elecciones, ya tienen, sí, son elecciones en Colombia. Bueno, no son las presidenciales, pero son importantes. Muy bien, Números capítulo 6, dice así el versículo 22. Mire lo lindo que es esta porción de la Escritura, es preciosa, amados. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Aarón fue un sacerdote, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Seguro que usted la habrá escuchado. La habrá escuchado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una oración preciosa. Cuando uno la escucha por parte de un rabino, de un judío mesiánico, y la hace en hebreo, es maravillosa, es algo especial. Y cuando la hacen ellos, en la forma como ellos lo hacen también en español, es lindo. Así que, pero fíjense, amados, que es una oración preferida para el pueblo judío y para muchos judíos mesiánicos. Para muchos de nosotros los cristianos también, siempre nos acordamos de ella y queremos y la proclamamos en nuestras casas. Pero no es la única oración que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia está con un buen número de grandes oraciones. Y recordemos, por ejemplo, la impresionante oración de Salomón. Salomón hizo una oración maravillosa allá en Primera de Reyes, capítulo 8, cuando se trasladó el arca y dice la escritura que la gloria del Señor llenó el templo. Eso fue maravilloso, fue algo extraordinario, algo único, ¿ya? Esa fue una de las oraciones, o es una de las oraciones de la Biblia que tienen un tremendo poder, la oración de Salomón, Primera de Reyes capítulo 8, pero también está la oración de Abraham, llamada por varios teólogos como la oración de un justo, la oración de Abraham, allá en Génesis capítulos 18, en el capítulo 18 de Génesis. Y también tenemos la oración de Moisés. Esa oración de Moisés a mí me toca mucho. Para mí, siempre lo he dicho, Moisés, más que un líder, fue un pastor y sufrió mucho como pastor. Sufrió tanto que al final no pudo saborear, experimentar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Solamente la vio desde lejos y el Señor no le dejó pasar por cometer errores. Así que la vida de un pastor no es fácil, amados. Se pueden cometer errores y hay que tomar las cosas muy en serio, el llamado muy en serio, porque es la iglesia del Señor, así es la iglesia del Señor y el Señor nos demanda ser buenos administradores, buenos pastores. Muy bien, entonces la oración de Moisés. ¿Por qué para mí es importante esta? ¿O por qué me conmueve que está en Éxodo capítulo 32? Porque en un momento en el cual Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, disfrutando de la presencia de Dios, estaba disfrutando, y el Señor quería tenerlo seguramente ahí bastante tiempo, no sé, el tiempo requerido por Dios. Abajo el pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto era impaciente, a pesar de haber visto las maravillas de Dios, impaciente, no quisieron esperar a Moisés que bajara, se desesperaron y como pasa cuando hay grupos, cuando hay cosas grandes, más de uno quiere ser líder. ¿Y qué pasó? Convencieron a Aarón de que hicieran fiesta.
que se recrearan, y entonces hicieron el becerro de oro y ahí comenzaron a cometer idolatría y comenzaron a hacer sus fiestas ahí. Y lo impresionante de eso, amados, es que mientras eso ocurría abajo, el pueblo se divertía a su manera, de una manera carnal. Moisés la pasaba súper bien con el Señor, pero llegó un momento en que Dios se da cuenta de eso y y el Señor le dice, Dios le dice, basta ya, le dice a Moisés, baja ya de la montaña. Es que la forma como Dios se lo dice, estaba enfadado, hermano, cuando Dios se da cuenta que ese pueblo que él había sacado por amor y misericordia de la esclavitud estaba siendo desagradecido y poco paciente para esperar a Moisés bajar con sus órdenes, y verlos así, de esa manera, con tanta idolatría y tanta rumba, tanta carnalidad. Le dice, baja ya. Y lo que me llama a mí la atención, amados, de ese capítulo 32, es que ese siempre ha sido el pueblo de Dios, ¿sí o no? El pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Pero Dios no le dice eso a Moisés. Le dice, baja ya de la montaña, y le dice, tu pueblo, Moisés, tu pueblo. Y le dice, el que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Imagínense. Estaba enojado el Señor. ¿Ya? Yo no sé cómo se sentiría Moisés, mi pueblo, pero si tú me mandaste a que lo ayudara. Y Dios le está diciendo, tu pueblo, baja ya, el que tú sacaste de Egipto. Imagínense. A veces pensamos que Dios es todo misericordia y todo gracia, pero Dios también es juicio, amados. Y a veces olvidamos eso. Y tener un balance entre ambas, entre la gracia, el amor y la misericordia, y la justicia de Dios, eso nos ayuda a eso, a un balance, a saber y poder entender de que el Señor no todas las cosas se las pasa, se las traga, amados, y que tenemos que estar atentos. Imagínense, ya dentro de muy poco va a venir juicio. Va a venir juicio cuando se acabe este periodo de gracia y ya estemos nosotros a otro nivel con el Señor, y el Señor venga, va a poner todo en orden otra vez en este desorden que estamos viviendo, y va a traer juicio sobre las naciones, ¿verdad? Y va a traer juicio a la iglesia también, porque dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, o sea, por la iglesia, por nosotros, amados. Los primeros que vamos a hacer no va a ser Putin, ni va a ser Hitler, ni va a ser Stalin, ni va a ser esos famosos, ni Carlos Marx. No, los primeros que vamos a entrar a juicio de Dios somos nosotros, la iglesia. Dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, después vendrán ellos, obviamente, pero tenemos que tener cuidado con ello, amados. Eso es muy importante. Bueno, ya le hablé de varias oraciones en la Biblia, ya interesantes, importantes. Ahora vamos a leer, amados. Yo quiero que lo leamos, es un capítulo larguito, pero vale la pena. Vamos a Juan capítulo 17. Decía esta mañana a la iglesia que para mí probablemente la mejor oración que se haya registrado en la Biblia, digo yo, aunque todas son buenas, recuerde que todo desde Génesis hasta Apocalipsis es bueno, pero para mí, y le voy a dar las razones del por qué para mí. Yo sé que algunos escogen, bueno, el pastor se le olvidó hablar del Padre Nuestro, ¿no? Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Está en la Biblia, es bíblica, es buena, es especial, y de ella aprendemos mucho, pero de esta aprendemos poco, porque poco la practicamos. Y la idea es que al salir de este lugar nos demos cuenta de que es una oración interesante, profunda. Y por eso tiene esas dos razones que le doy yo. Primero, porque fue una oración hecha nada más ni nada menos que por el mismo Jesús. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Santiago. Fue el mismo Jesús. Jesús levantó esta oración. Interesante. El máximo sacerdote. Ahí es donde yo logro entender a algunos judíos mesiánicos que dicen, bueno, yo prefiero la oración sacerdotal de Jesús que la arónica. Wow. Que no es cuestión de ponerla a competir, porque no se trata de eso. Digo lo que he escuchado de algunos judíos mesiánicos, ¿no? ¿Por qué los rabinos siempre oran la de Aarón? Ellos hablan de los rabinos mesiánicos, de los que creen en Jesús. ¿Por qué no más bien hacen esta oración? Dicen algunos. Interesante escuchar a un judío hablar de esa manera. Entonces, primero, ¿por qué para mí es la mejor de todas? Porque Jesús es el máximo sacerdote.
sacerdote de Melquisedec, por ejemplo. ¿Y usted se imagina a Jesús mismo haciendo una oración al Padre? ¿Será que será escuchada o no? ¿La nuestra será escuchada? Hay aquí que dicen algunos hermanos, dirán algunos aquí, como me han dicho muchas veces, pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque a usted sí lo escucha Dios. Entonces yo veo y digo, ¿y a usted no? Dios nos escucha a todos Dios nos escucha. Depende de cómo nos acerquemos al trono de Dios, al altar. Si nos acercamos confiadamente y con corazón humilde, reconociendo que somos personas faltantes, imperfectas, que necesitamos de Dios, ¿no? Bueno, pero nada más ni nada menos que el protagonista de la oración es Jesús mismo. Imagínense, esa oración tiene que llegar directo a la santa morada de Dios, ¿verdad que sí? Eso, por eso digo yo que es una de las mejores, o la mejor para mí. Y dos, porque tiene un profundo contenido espiritual. Es tremendo, es de gran bendición. Pero fíjese, no obstante, muy pocos cristianos la practican. Muy pocos cristianos la leen en voz alta en la casa con sus hijos. Y es poderosa, tiene un contenido grandísimo. Ya vamos para allá, amados. Entonces, Juan 17. Ahora, esta oración, recuerde bien el panorama. Fue hecha hace más de 2000 años atrás. Fue la última oración de Jesús. Ahora recuerde esto, es muy importante que lo recuerde. Esta oración, la última que hizo Jesús, la hizo a favor de sus discípulos. Y cuando estoy hablando a favor de sus discípulos, no estaba hablando solamente de los 11 que estaban con él, porque ya Judas se llamaba, como decimos el cuento. No, él se está refiriendo a los discípulos de esa época y a los discípulos de esta época de los últimos tiempos. Eso es muy importante. Así que, y fue justo antes, amados, esta bendición sacerdotal hecha por Jesús, levantada al Padre antes de ir a la cruz a morir por nosotros. ¿Ya? Entonces, y yo encuentro, como lo vamos a leer ahora y lo vamos a analizar, amados, que trae una tremenda bendición, el Señor clamando por victoria, por unidad, ¿ya? Y con la promesa maravillosa en esa oración de Jesús de que nosotros los discípulos de Él lo tendríamos a Él y tendríamos junto con Él a nuestro Padre Celestial. Mire lo poderosa que es. Así que son palabras que llegan directo y rápido a la santa morada de Dios. Y me gustaría que como iglesia la tuviéramos de referencia y que la pongamos en práctica en nuestras casas, que la podamos leer con nuestros hijos, que la podamos leer entre pareja, en fin, en voz alta, amados, que la podamos aplicar en nuestras casas porque tiene un gran contenido de bendición. ¿Ya? Es muy importante. Muy bien. Y de una, usted se va a dar cuenta a medida que vamos leyendo que el Señor abre su corazón, amado. Entonces, para mí es algo especial porque es una forma de identificar la naturaleza de nuestro Salvador, la forma como Él sentía. ¿Por qué hizo esa oración siendo el mismo Dios? ¿Qué necesidad tenía Él de orar por sus discípulos? Si Él puede con una palabra bendecir, pero esa parte de Él sensible, humana también, de poder interceder a favor de nosotros, de los discípulos de su época y de nosotros en este tiempo. Y Jesús nombra en esa oración varios temas que son gloria, glorificar, enviar, crecer, mundo, amor. Y todo está involucrado con nosotros hoy en día, más en este tiempo. Muy bien, vamos a comenzar a leer Juan capítulo 17. Fíjese el versículo 1. Dice que Jesús levantó sus ojos cuando oró. ¿Verdad que sí? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, mire usted, cuando usted ora, ¿usted qué hace? Yo por lo menos cierro los ojos e inclino mi rostro. Pero aquí hay algo bien particular. Jesús no hizo eso, lo que hizo fue levantar su mirada. Y entonces, amado, a mí me cuesta a veces hacer eso. Tengo que reconocerlo. Me cuesta levantar los ojos y decir, Dios, a
a menos que me sienta bien espiritualmente, yo lo primero que hago es cerrar los ojos, inclinar mi rostro y pedirle perdón a Dios antes de levantar mi mirada al trono de Dios. Puede ser algo cultural, puede ser algo que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Ya una tradición, el cerrar los ojos, inclinar nuestro rostro, puede ser por respeto, por concentrarnos, por lo que sea. Pero aquí algo bien particular es que Jesús levanta directamente su mirada hacia el trono de Dios. A mí me cuesta porque especialmente yo necesito arrepentirme todos los días y entonces antes de sentirme seguro. Porque es importante, amados. A veces siento vergüenza mirar hacia arriba. Digo, wow, Señor, no merezco estar acá, estar orando en estos momentos, poder dirigirme a ti, Señor. No merezco porque soy un pecador. Y especialmente cuando el Espíritu Santo me exhorta que estoy haciendo algo mal. Digo, wow, ahí siempre inclino mi rostro y cierro mis ojos y siento vergüenza. Vergüenza, decía esta mañana, a veces se me ponen de verdad, y es serio, amados. No es un chiste, pero eso viene ocurriendo desde hace pocos años atrás hasta ahora. Cada vez que yo siento que estoy haciendo algo mal, como que el Espíritu Santo me exhorta y comienzo a sentir calor en mis orejas, hermano, o en los cachetes. Siento como vergüenza y entonces agacho, hermano. Y digo, wow, Señor, estoy cambiando más, digo yo. Antes no sentía eso, no sentía esa clase de vergüenza. Y eso es bueno, porque pienso que es el Espíritu Santo el que me está dirigiendo, me está exhortando. Y entonces eso me da temor. Y al darme temor siento que debo pedirle perdón al Señor, reconocer que soy pecador, que necesito humillarme delante del trono de Dios. Eso se lo digo como ejemplo, amados. Amén. Muy bien. Entonces, yo estoy seguro, amados, que a Jesús le gustaría que nosotros tuviéramos en cuenta, por lo menos como referencia, esta oración. ¿Estamos? Muy bien. Y dice que al levantar los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué lindo poder entender este texto, amados. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué lindo. Jesús estuvo en la creación. Cuando Dios dijo, voy a crear el universo, no dijo yo voy a crearlo. Usted lee en Génesis, en el primer capítulo, la palabra en plural, hagamos. Ahí estaba incluido el Señor. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjese en la palabra guardar. Has guardado y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí se está refiriendo a sus discípulos, ahí se está refiriendo a su iglesia, a nosotros, a los discípulos de aquella época que comenzaron con él, que él los llamó a los 11 porque ya el que lo traicionó ya no estaba, pero ahí estaba, amados, refiriéndose a sus discípulos, los de antes y los de ahora. ¿Y qué más dice? Y vamos en el versículo 8.
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí quiero hacer el paréntesis también, porque he escuchado y he leído algunos artículos mal interpretados. Esto quisiera entender, si usted no ve todo el contexto del capítulo, usted va a de pronto interpretar, como han hecho algunos escritores, que Jesús no estaba interesado en el mundo. ¿Cómo que no? Al decir estas palabras acá, ya que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Algunos han dicho que Jesús no estaba interesado por el mundo. ¿Y qué error tan grave, hermano? Y tan simple. Cuando Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor nos pide a nosotros como iglesia orar por nuestros gobernantes, por los países, por las naciones. O sea que Dios sí está interesado por el mundo. Una de las razones por las cuales Dios creó a Adán y a Eva era para que cuidaran del planeta, de la bella creación que Él había cristalizado, y los puso ahí como mayordomos, como administradores. Pero fíjese que han pasado miles de años y cómo está el mundo ahora. Es un caos. Entonces él siempre estuvo interesado por el mundo. Lo que pasa es que aquí, específicamente en esta oración, él se está refiriendo a sus discípulos, a su iglesia, a sus seguidores. Entonces él dice, yo oro por ellos, por los míos, por los que tú me has dado, Señor. No oro por los que no son de la iglesia, oro ahora mismo por ellos. Eso es muy importante entenderlo, amado. Amén. Muy bien. Dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mire lo interesante, la confianza del Hijo de Dios, de Jesús, al decir, todo lo mío es tuyo, pero no se queda ahí. Él dice, y lo tuyo es mío. Yo me atrevería a decirle, y lo he hecho en varias ocasiones, a Dios, Dios, todo lo que yo tengo es tuyo, porque tú me lo has dado, todo es tuyo, pero yo no sé si yo podré decirle al Señor con plena seguridad, ahora lo tuyo es mío. Jesús lo hace. ¿Ya? Yo no sé si sería demasiado yo decirle a Dios Jehová y yo proclamarlo, a menos que Él me lo ofrezca, decirle, y lo tuyo es mío. Mire usted la diferencia en esta oración, de que Jesús le dice eso, es both ways, ¿ya? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos, mis discípulos, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, fíjese, uno de los motivos principales de esta oración de Jesús están en este versículo al final. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. ¿Por qué le pide Jesús que los guarde en tu nombre? Para que sean ¿qué? Para que sean uno. Mire usted, así como nosotros. Él pone de ejemplo la unidad que él tiene con el Padre. Para que guárdalos para que sean uno. Punto principal en la oración y algo que está bien metido, centrado en el corazón de Jesús, amados, es el tema de la unidad. El tema de la unidad, para que sean uno. Él está hablando de la iglesia, él está hablando de los discípulos para que sean uno. Él formó no solamente la iglesia por formarla, sino para que fuera una iglesia. Y él viene por esa iglesia, él no viene por varias iglesias, él viene por su iglesia. Esa iglesia que se mantiene firme en unidad. Mire el poder de la unidad. Pero de la misma manera él creó el matrimonio, al hombre y a la mujer los hizo para procrearse y formaran núcleos familiares. Y uno de los objetivos de las familias es la unidad. Pero hoy en día lo que estamos viendo en las familias es terrible. Divisiones, divorcios, separaciones, es terrible.
y de pronto casi al mismo nivel el estado de muchas iglesias. Divisiones, peleas, terrible. En otras latitudes o en otras palabras, lo que el Señor dice, blanco Satanás dice negro. Cuando Jesús dice edifiquen, Satanás aquí está diciéndole destruyan. Y lo triste del caso es que estamos hablando de familias supuestamente cristianas conocedoras del evangelio y no se pueden poner el gorrito plástico de ingeniero, de constructor para buscar la unidad. No, se ponen el traje de destrucción, de guerra, de separación. Y es triste hoy en día ver eso en las familias cristianas, amados. A veces es triste leer artículos de personas importantes y ver y notar que en algunos casos separados uno encuentra gente que no es cristiana viviendo mejor que los cristianos. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Cuando tenemos todos los recursos en la bendita y santa palabra de Dios para vivir bien, para tener hogares lindos, hogares rectos, familias poderosas, llenas de paz, de bendición. Tenemos todos los recursos en la palabra, en la Biblia. Entonces, algunos sacan conclusión. No todos los cristianos leen bien la palabra y si la leen no la practican de la mejor manera. Y por eso es que hay tanto caos hoy en día en las familias cristianas. Y claro, eso después se deja ver en la iglesia. Pasa lo mismo en muchas congregaciones y da tristeza, pero aquí vemos al Señor que está pidiendo que nos guarde a nosotros, los discípulos de Jesús, con el propósito de que seamos uno. Y Él pone el estándar. No uno como los soldados romanos, que todos están unidos al César y nadie se le revela. No uno como el vecino. No, Él dice, como tú y yo. Mire el estándar, la exigencia, el ejemplo que el Señor nos pone. Que seamos uno como Él es uno con el Padre. ¿Cuándo se peleó Jesús con papá? O viceversa. Nunca. Mire usted los grandes retos que Dios nos pone muchas veces, ¿verdad? Ejemplarizantes. Y entonces dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús en la oración, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, el que lo traicionó. ¿Ya? Le estaba diciendo a la iglesia, amado, mire, yo tengo la Biblia con este estudio en la casa, a veces me la traigo, otras veces la dejo, que es la Biblia pastoral. Y estaba leyendo, haciendo el estudio acá, y le estaba diciendo a la iglesia que, mire, yo no tengo uñas aquí largas ni nada. Y estaba yo leyendo, cogiendo así la Biblia, las hojas, y de pronto se arranca un pedazo, mano, un pedacito así. Y tuve que pegarla con cinta transparente, pero casi no la encuentro también. Se me perdió. Yo, ¿dónde está? ¿Y por qué? ¿Y con qué fue? Yo decía, ¿el anillo qué fue? Yo no tengo cuchillas, nada. Y me pareció raro eso. Lo cuento solamente como anécdota. No pensé que era un espíritu malo ni nada de esas cosas, ¿no? Pero precisamente se me rompió ahí, mire, cuando estaba en ese versículo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí es bueno que paremos un poquito y usted pueda entender el tema. ¿Cómo es esto? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. A veces cuando tenemos vacíos, amados, o cuando no logramos entender, discernir bien la palabra en profundidad, y cuando no permitimos que esa palabra haga un efecto en nuestro interior, en esos lugares del alma donde están a veces nuestras falencias, generalmente están ahí donde está
todo, amado, depositado y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas, a veces pensamos que nuestra felicidad está basada en la casa que yo pueda conseguir, o en los viajes que yo pueda tener, o en los títulos que yo pueda pegar en la pared, en los estudios o en el trabajo que yo tenga en mi profesión. Ahí va a estar mi felicidad. Y nos damos cuenta al pasar el tiempo que no, que es un logro más que Dios nos permite obtener, pero que eso no llena las necesidades del alma. ¿Ustedes se han fijado en eso? ¿Lo han logrado experimentar? Es increíble. A mí me pasó, comenzando yo en mi profesión, yo recuerdo, era casi todo paralelo a mi conversión y le decía a Dios, ayúdame, yo quiero llegar allá donde están estos periodistas, estos locutores. Yo solamente le pido, yo quiero eso, yo quiero llegar allá, yo quiero llegar allá. Yo creo que me volví demasiado intenso con el Señor en la oración, pidiéndolo eso, tanto que me lo concedió. Pero llegó un momento en los años 80 que ya todo lo hacía mecánico. Y es probable que me estén escuchando colegas que han estado trabajando conmigo en esa época. Llegué hasta lo máximo que yo quería, hice deportes, hice música, hice de todo. Llegué a la dirección artística de empresas de radio y después me sentí ya vacío. Y decía, ya estoy aquí arriba, donde yo quería ir. Y question mark. Decisión tomada. Hermana, ayúdeme, yo me voy para Londres a aprender el idioma y me regreso a Colombia por una gerencia de radio. Ese ya era lo máximo, lo mayor que podía conseguir. Pero fíjense, amados, que Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y fue en ese proceso que yo me di cuenta que mi identidad no estaba en mi profesión, no estaba en lo que tenía o no tenía, en los títulos que podía obtener. No, mi identidad estaba en Jesús. Y tuve que aprenderlo de esa manera para darme cuenta que mi plenitud está en Jesucristo. Y entonces ahí logré yo abrir áreas de mi alma que estaban heridas, golpeadas con el pasado, que fueron llenadas por el amor de Dios. Áreas del alma que estaban dominadas por la amargura, el odio. Yo le tenía odio a unas personas, especialmente a uno. Lo invitaba a pelear. Sí, era terrible eso. Pero fue algo originado desde mi niñez. Comencé a cogerle odio a esa persona. Y cuando comprendí esto del gozo del Señor, del amor de Dios, del perdón, y comencé a perdonar y a soltar esas cosas que tenía represadas, que olían feo aquí dentro de mi interior, que eran pecado para Dios, que Dios no las aceptaba. Entonces comenzó a salir todo eso y al quedar vacío, le permití al Señor que entrara ese amor y ese gozo del Señor que habla aquí Juan 17, el gozo cumplido del Señor. ¿Y qué pasó luego? Que no me importó irme a trabajar cuando llegué a esta ciudad a los 3 meses de limpieza, cuando era un locutor, era un profesional de los medios de comunicación, a limpiar baños. Ahí antes el Señor me educó mucho más, me formó mucho más, me maduró mucho más en esa área. Entonces no era mi título ni mi posición. Había ido a la BBC a buscar trabajo, pero resulté barriendo pisos, lavando baños. Interesante, ¿no? Pero ya el Señor estaba trabajando en mí con ese gozo. Entonces me di cuenta que independientemente de mis tribulaciones o de las bendiciones que estaba recibiendo, el gozo del Señor estaba ya en mi corazón, en mi ser, en mi alma, y que Dios quería multiplicar ese gozo, no disminuirlo, no importa qué, con tal que me dejara guiar por Él. No sé si usted me está entendiendo. Y yo creo que le estoy hablando a más de uno acá. ¿Cuáles son sus metas? ¿Hacia dónde quiere llegar? Yo no sé a cuántos países yo he viajado. Ni los cuento. Ni sé a cuántos países habrá llegado mi voz a través de la radio como misionero o como periodista. Pero mis amigos allá seculares me dicen, wow. Y yo no lo veo wow.
Yo lo veo normal. Normal. Y me preguntan y me dicen, ¿cuál es su palanca? Y yo, acérquese al Señor. No hay más. No he tenido palancas humanas. Él es el Señor. Así de sencillo. Y me he dado cuenta que los viajes no me han llenado. A un país que yo sí quería visitar era Japón, con los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Juan Carlos me ayudó. Ya teníamos todo, pasajes, todo. Cuando no vamos a ir por el tema de la pandemia. Dije, wow, Señor, bueno, hubiese querido visitar Japón. He estado en la China, he estado en Grecia, he estado en Sudáfrica, he estado en varios continentes. Y amén. No pasa nada, Señor. Sentí un poco de tristeza, pero el gozo estaba ahí. Ahora están hablando de irnos a Qatar con la misión, al mundial. Y mi hijo me estaba preguntando ahora, y le dice, ¿sabe qué? Yo no sé por qué, pero no me llama mucho la atención ir a Qatar, a ese mundial. No es que tenga mucho deseo. Si la misión me lo pide, iría, pero no tengo ya. Le dije, ¿será porque soy viejito ya? Ya tengo más de 60, le digo. Antes me emocionaba mucho para ir a esos lugares, ¿no? A ver esos partidos, esos juegos en vivo y tal, y transmitir y tal. Pero ya no siento lo mismo. Y yo pienso, amado, que es, y le he dicho, Señor, hasta cuando tú quieras. Cuando digas no más, ya estoy listo, satisfecho. Lo que tú quieras. Lo que quiero hacer es tu voluntad. Entonces, yo no sé si estoy dando estos ejemplos y si estos ejemplos sirven, amados, para que usted entienda qué es lo que está diciendo el Señor aquí con el tema del gozo cumplido en sí mismos. Ahora, hay una razón también para lograr obtener esta clase de gozo. Mire lo que dice ahí en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque son del mundo porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Ya? Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la clave. Santifícalos en tu verdad, pide Jesús al Padre. Santifícalos a mis discípulos. Santifícalos en tu verdad. Y mire usted, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica. Es la palabra que abre la puerta al canal para tener ese gozo cumplido. Está en la palabra, en el estudio de la palabra. Por eso la importancia, amados, de lo que estaba diciendo al principio. Un cristiano sin palabra, un cristiano sin oración, tiene la batalla perdida. Es un soldado que tarde o temprano va a quedar tirado en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque no tiene protección. Recuerde el salmista, Señor, pon vallado alrededor de mí. Y como lo hizo a través de la oración, a través de la oración, la importancia de la oración. Y si Jesús oró de esta manera, imagínese Jesús orando de esta manera, que aparentemente no lo necesitaba porque era Dios, y lo hizo, cuanto más nosotros, amados. Así que es supremamente importante entender estos principios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí está la pregunta, amados. ¿Cuál es el propósito de tú haber nacido? ¿Sabe usted? ¿Por qué nació usted? ¿Para qué nació usted? ¿Para conseguir plata? ¿Para tener muchos títulos? ¿Para qué nació usted? ¿Por qué Dios te ha dado hijos? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Por qué Dios quiso que usted y yo viviéramos, existiéramos? ¿Alguno tiene alguna respuesta? ¿Perdón? Para ser discípulos, dice Alexandra. Muy bien, ¿alguien levantó la mano por allá? ¿Sí, hijo? ¿Para guardar? ¿Para guardar el mundo? Mire usted, tiene razón, ¿verdad? Para cuidarlo. Fíjense lo que dice ahí, amados. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos
sean santificados en la verdad. Mire las palabras tan claves: unidad, verdad, santificación. Qué importantes esas palabras para un cristiano verdaderamente seguidor de Jesús. Verdad. Un cristiano nadando en mentiras. Un cristiano que no viva en santidad. Se lo devoran allá afuera. Es devorado por el maligno. Así de sencillo. Dice, versículo 20 más, no ruego solamente por estos. Mire lo bonito acá. Aquí entramos nosotros, amados. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Dice, para que todos sean varios. Mire que está hablando de la unidad. La unidad, amados. Y es lo que yo hacía énfasis esta mañana. Cuando venga el Señor dentro de muy poco, Él viene por su iglesia. Él no viene por iglesias, Él viene por su propia iglesia. Él habla de unidad, la importancia de la unidad. Y es algo que usted y yo tenemos que guardar siempre, amado. En nuestras familias, nuestros hogares, siempre la unidad, luchar por eso. Lo mismo pasa con la iglesia, hay que luchar por la unidad de la iglesia. Hay una diversidad de dones, diversidad de caracteres, somos todos diferentes, con un intelectualismo diferente. Sin embargo, el Señor dice, para que sean uno. Es interesante esto. El énfasis en la importancia de Jesús de orarle al Padre para que su vida sea una vida de unidad, de bendición. Que si usted se va a casar, sepa que es para toda la vida. Uno, unidad. Que si usted ya está casado, usted no puede ser un destructor de su casa. Debe ser todo un constructor, un ingeniero espiritual para traer la unidad de su casa. Pasa lo mismo en la iglesia. Es impresionante la calidad de personas que quieren dividir la iglesia. Muchos pastores ya con sus títulos dividiendo iglesias. Muchos profetas con sus títulos de profetas dividiendo iglesias. Es interesante. Hasta que un día me habló en un ayuno y me dijo, vas a seguir trayendo aquí a la iglesia solamente pastores de corazón. Y si vas a traer profetas, solamente profetas que tengan corazón pastoral. Porque un profeta que no trae un corazón pastoral divide la iglesia. Yo, wow. Y por eso es que ustedes ven que no viene mucha gente acá, como antes venían. Corazón pastoral. Un pastor une, no divide. Un papá une, no divide. Un verdadero papá, un verdadero pastor, una verdadera mamá, une, no divide. Así. Y el Señor aquí está orando por eso, por la unidad. Siempre por la unidad, siempre. Dice para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, uno. Mire, ¿cuántas veces dice uno en ese versículo, amados? Versículo 21. El 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean otra vez, versículo 22. Vaya sumando cuántas veces uno, habla de la unidad, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice, la gloria que me diste, dice, yo les he dado. Jesús compartió su gloria o la comparte con nosotros, amados. Imagínense eso, amado. La generosidad, la hermosura de su amor, de su corazón. La gloria que el Padre me dio, yo la comparto con mis discípulos, con la iglesia. Esto es maravilloso, amados. Es lindo. Y entonces dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí.
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Uno de los grandes propósitos del corazón es que el mundo, los humanos, los seres humanos conozcan de Jesús. Y Él quiere que en los últimos tiempos, para eso, una de las condiciones o deseos o propósitos de crear la iglesia fue eso, para que nosotros la iglesia fuéramos como Él, poder predicar lo que Él predicó en su tiempo que vino, poder nosotros hacerlo, seguir esa obra redentora. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, conozcan de mí, bautícenlos, y lo que yo les he dado a ustedes, désenlo a otros. ¿Está cumpliendo la iglesia esa misión, esa gran comisión en estos tiempos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió la palabra a alguien que no conozca del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a usted de Jesús? Que es tiempo de arrepentimiento, que Cristo viene. Mucha gente se está muriendo sin Dios, amados. Y mucha gente que ha estado quizás alrededor de nosotros, ya no les volvimos a ver, porque ya se fueron. Ni tuvimos la oportunidad de hablarle de Jesús y no. Wow. Es terrible. Padre, versículo 24. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, mire usted, cómo comparte Jesús, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, Jesús abriendo su corazón. Papá, desde antes de que se fundara todo esto, tú me has amado, ¿ya? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sí leí bien, ¿verdad? Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí quiero terminar, amados. Para hacer un resumen, vamos a terminar. Le voy a hacer una lista de 12 poderosas bendiciones que acabamos de leer. 12. Yo encontré 12. 1. Vida eterna al conocer personalmente a Jesús. Primera. 2. El nombre de nuestro Padre Celestial en nosotros a través de Jesús. Eso es maravilloso, amado, en la forma como Jesús ora y nos revela esto. 3. La palabra de verdad. La palabra de verdad de nuestro Padre viviendo en nosotros. Si nosotros no cambiamos, si nuestra vida no es transformada, amados, no es porque el Espíritu Santo no quiere, es porque tú no lo has dejado. Pero aquí en esta oración, el Señor está diciendo que esa palabra de verdad es una palabra contundente, dice, y viene de nuestro Padre, dice, vive y puede vivir en nosotros. 4. Jesús mismo orando para que usted y yo podamos rebosar cualquier obstáculo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús ahora? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Está intercediendo por nosotros. Mire usted, y el Señor lo dijo antes de irse para el cielo. Dijo que Él oraba para que nosotros superemos cualquier obstáculo. Mire qué bendiciones tan especiales para nosotros. Y la protección total, esa sería la quinta de nuestro Padre, la protección de Papá Dios aún de cosas malignas. Yo le doy gracias a Dios, amados, que en medio de todas estas circunstancias adversas el Señor nos ha protegido a nosotros, a las familias, ¿verdad que sí? Es una bendición, amados. Tiempos tan duros de tanta incertidumbre, y aquí hay una promesa de Dios, ¿verdad? 6. Nuestro Padre uniéndonos en un solo cuerpo en Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿verdad? Es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio. Hoy en día uno ve gente que dice que son cristianos y no honran la iglesia del Señor. No la honran. La critican, hablan mal, dicen cosas. Es impresionante. Las divisiones. Eso es pura deshonra. ¿Qué tal si el Señor se hubiese puesto a mirarnos a cada uno de nosotros de la manera como a veces carnalmente otros la miran? ¿Usted cree que el Señor hubiese muerto por la iglesia?
No, yo ya no me meto, diría el Señor. Pero Él aún así, con todas nuestras imperfecciones, pecados, todo, Él vino y murió por nosotros, amados, por amor. Y entonces aquí el Señor habla de eso, de unirnos, nuestro papá Dios, unirnos en un solo cuerpo en Jesús. 7, nuestro Padre dándonos el pleno gozo de Jesús cumplido en nosotros. Por favor, entienda esto, amados, que el propósito de Dios es multiplicar ese gozo, amados, no disminuirlo. Cuando usted tenga pruebas, dificultades, todo tiene que ver si tú realmente le creas la palabra y la está leyendo. Cuando uno tiene problemas, dificultades, tribulaciones y uno se aferra a la palabra, amado, el gozo no disminuye. Dios quiere multiplicarlo en las buenas y en las malas. Yo pongo de ejemplo al apóstol Pablo. Pablo fue un hombre intelectual. Pablo venía de una familia de clase media alta. Su profesión era hacer tiendas de campaña, carpas, no sé, como quiera llamarle. Pero es impresionante. Pablo pasó por muchas cosas, lo quisieron matar, estuvo preso, gente lo abandonó. La iglesia de Corinto, habían personas en la iglesia de Corinto que rechazaban su ministerio, no le creían a su apostolado. Tuvo problemas con otras personas que él recogió como discípulos, lo abandonaron. Impresionante lo del apóstol Pablo. Sin embargo, ¿qué dijo él? ¿Qué mencionó? Y quedó escrito en la palabra: sé vivir en abundancia y en escasez. Hoy en día muchos cristianos dirían: eso lo rechazo en el nombre de Jesús, todo es prosperidad, todo es... pero el gozo estuvo ahí siempre. Miren, él en prisión y gozoso escribiendo cartas a las iglesias. Sabía que iba a morir pronto y no cambió, siguió siendo el mismo. Nunca dijo Dios me abandonó, aún sufriendo tantas calamidades. Así que eso es importante, amados. ¿Ya? El gozo cumplido en nuestras vidas. Amén. Vamos con el 8. Nuestro Padre dándonos su gloria para unirnos como uno en Jesús y en Él. 9. Nuestro Padre dándonos su gloria para perfeccionarnos en uno. 10. La plenitud de amor de nuestro Padre dentro de nosotros a través de Jesús. La plenitud de amor de nuestro Padre. Tenemos que experimentar eso, amados. Cuando usted haga sus devocionales a solas con el Señor, Señor, yo quiero experimentar esa plenitud de amor tuya, Señor. Yo la quiero sentir, yo la quiero experimentar en toda su dimensión. A través de Jesús viene. Porque cuando eso hacemos y experimentamos eso, amado, mire, los problemas con el cónyuge se van a acabar rápido. Si yo soy el artífice. Los problemas con los hijos, con los padres, con los vecinos. Ya no soy pleitero, ya soy todo lo diferente. Soy un hombre de paz, un hombre que edifica, no que destruye. Es ese amor a veces que nos hace falta, ¿ya? Que nos hace levantar egos y amarguras y contiendas, amados. Pero el amor de Dios apacienta, es especial. 11. Jesús y nuestro Padre viviendo para siempre, dice la oración de Jesús, dentro de nosotros. Y el 12, aquí está y terminamos, amados. Estar con Jesús en el cielo. El deseo de Jesús de que usted y yo estemos en el cielo para experimentar la gloria de Dios allí. Pongámonos de pie, amados. ¿Me pasé, Julián? No tengo reloj. Alexandra. El 8. Sí, claro que sí. El 8. Nuestro Padre dándonos su gloria para unirnos como uno en Jesús y en Él. Es interesante nombrar a los dos, tanto a Jesús como al Padre. Muy bien, yo le invito a que cierre los ojos. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Digno de ser alabado. Digno. Primera vez, amados, que yo nombro esta oración, le pongo el título, es la primera vez. La oración sacerdotal de Jesús. Si usted mirara su Biblia, dice Jesús ora por sus discípulos.
Pero esto lo tomé reflexionando en lo que un mesiánico judío o un judío mesiánico le escuché decir allá en Israel. ¿Por qué los rabinos mesiánicos no hacen esta oración sacerdotal de Yeshua? Ya que ellos siempre hacen la oración de Aarón. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, de iglesia, de congregarnos en este lugar, Señor, para alabarte, adorarte, Señor, y poder recibir tu palabra bendita, Señor, poderosa, transformadora, Señor. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios, porque tú eres digno. Señor, he compartido esta palabra, Señor, quizás con el intento, Señor, de, humanamente hablando, Señor, de darle un impulso, Señor, a la importancia de esta oración de Jesús, que tiene un contenido profundo, Señor, para bendecir a tu pueblo, a tus discípulos, Señor, para bendecir a tu iglesia. Y nosotros somos tu iglesia, Señor. En este lugar reconocemos que tú eres la cabeza, Señor, y que estamos supremamente agradecidos con las bendiciones, Señor, recibidas. Le quiero invitar, amado hermano y hermana, que ore por usted ahora, conforme a lo que hemos hablado. Dele gracias al Señor por su vida. No importa si está recibiendo bendiciones, lluvias de bendiciones, o está pasando por periodos de prueba. Comience a orar y dígale: Señor, gracias por mi vida. Con gratitud, dele gracias al Señor, porque tú le conoces, porque estás aquí en este lugar, porque le permites entender la palabra, porque Él nos permite hablar con Él, y porque Él nos permite que nosotros podamos saber de Él a través de su bendita escritura. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Dígale: Señor, yo te doy gracias por mi vida. Gracias por amarme. Gracias, Señor. Gracias por estipular en tu palabra que yo no soy de este mundo de perdición, que tú me has elevado a otra categoría, Señor, que ya no soy de este mundo, Señor, como dice Jesús en la oración, y que tú, papá, te lo diste, me diste a Jesús, y que ahora pertenezco a Él, Señor. Señor, gracias. Dele gracias al Señor por la salvación. Gracias por ser salvo, Señor. Gracias, Señor, por amarme tanto, por perdonarme tanto. Tantas imperfecciones que tengo, Señor, y tú me perdonas. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, por mi vida, Señor. Ahora yo le invito a que ore por su casa, por su familia. Ore por papá, por mamá, por sus hijos. Ore por su cónyuge. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su familia. Diga: Señor, mi familia es una familia bendecida, es una familia de bendición. Yo te doy gracias. Gracias por mi casa, bendígala. Bendígala, Señor. Gracias, gracias, gracias por mi casa. Gracias porque a pesar de todo, Señor, de lo que hemos vivido, Señor, bueno, regular o malo, Señor, ahí estamos, Señor. Nunca nos ha faltado, Señor. Aún en momentos de pruebas, de dificultades, Señor, yo sé que tú has estado ahí, Señor, observándonos, Señor, no separando sus ojos de nuestra casa, Señor. Bendice su casa, bendígala. Y piense al bendecirla en la unidad. Y si tú has sido instrumento en algún momento de crear división en su casa, de crear malestar, de querer destruir, dígale: Señor, perdóname. Eso no está en tu corazón. Destruir hogares no está en ti, Señor. No está. Perdóname, Señor. Lo hice en la carne.
en impulsos, en emociones. Quizás justamente, Señor, lo intenté hacer porque no aguantaba más, lo que sea. Pero dígale: Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Quiero mudarme, dígale, quiero mudarme al equipo de la unidad, Señor. Al equipo que tú escoges para trabajar, Señor. No yo siendo el máximo jefe de mi casa, sino tú, Señor. Porque está escrito que en vano trabajamos los que queremos edificar nuestra casa si tú no estás ahí, Señor. Tú eres el máximo ingeniero, el que lo sabe todo, Señor, el que nos puede dirigir de la manera más correcta, Señor. Así que te invito, Señor, a posicionarte en mi casa, Señor, y a dirigir nuestro hogar, Señor. Diríjalo como máximo ingeniero, Señor, porque yo sí quiero ser un constructor, Señor, uno que edifica, Señor, que edifica bien, oh Dios de la gloria, de tal manera que cuando vengan esos vientos fuertes, esas tormentas, tempestades, oh Dios, mi casa no esté construida bajo la arena, sino bajo la roca que es Jesús. Eso quiero, Señor, para mi casa. Eso quiero para mi cónyuge. Eso quiero para mis hijos, oh Dios. Eso quiero, Señor, y que sirva de ejemplo como tú has sido de ejemplo, Jesús, con nosotros. En la unidad con el Padre, nosotros ser unidad en núcleo familiar para nuestros hijos cuando se vayan de la casa, Señor. Para que ellos tengan hogares lindos, buenos hogares, construidos en la armonía, en la paz, en la libertad, el amor que viene del cielo, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias por cada familia, Señor, aquí representada, Señor. Gracias por las bendiciones que estás derramando sobre cada familia aquí, Señor. Por cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, Señor, que está recibiendo bendición en esta hora, Señor. Y por último, dele gracias al Señor por la iglesia y bendígala, Señor. Bendigo la iglesia. Bendigo este lugar, Señor, que tú has permitido, Señor, que lo hubiésemos, Señor, ungido como templo, Señor. Bendigo esta escuela, Señor. Bendigo, Señor, la iglesia. Bendigo a mis hermanos, las familias que se congregan en este lugar, Señor. Los hermanos que sirven, Señor, que te sirven, Señor, con tanta entrega, oh Dios de la gloria, en los diferentes departamentos, oh Dios. Yo bendigo la iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, a ser parte de ella efectiva, Señor, en unidad, Señor, en bendecirla, oh Dios, oh Padre de la gloria. Porque fuimos creados, Señor, para dar fruto, y fruto en abundancia, fruto bueno. Fuimos creados con propósito, Señor, como iglesia también, Señor, para hacer la luz en un mundo que necesita de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos cumplir la gran comisión, que uno de esos propósitos, Señor, de la oración tuya fue esa. Oh Dios, por eso estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, para ser ejemplo al mundo. Oh Dios, alabado sea tu nombre. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por los retos que también nos das, Señor, porque son un privilegio, Señor, al escogernos para ejecutarlos, oh Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele un aplauso al Señor, amados.